la verdad central de hoy, la estrategia de Pablo al defenderse de sus enemigos demuestra que Dios obra a través de los eventos para ayudar a sus siervos a cumplir la misión encomendada. El versículo clave es Hechos 23:11. Recuerden anotarlo. Y dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Hoy estudiaremos estrategia de Pablo. Y son los siguientes puntos: la defensa de Pablo ante el Sanedrín, que está en Hechos 20, 30 al 23, 10. La promesa de Dios a Pablo, que está en Hechos 23, 11. Y tercero, el complot de los judíos para matar a Pablo, que está en Hechos 23 hasta el 24. Entonces vamos a empezar la defensa de Pablo ante el Sanedrín. A raíz del intento de los judíos de matar a Pablo, este fue rescatado por el tribuno romano y guardado durante la noche en la fortaleza romana en Jerusalén. Y dice Hechos 22:30. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Al día siguiente, queriendo saber con certeza la verdadera razón por la que era acusado por los judíos, el tribuno romano Lisias aún no sabía si Pablo era culpable de una ofensa religiosa o civil. Le desató y mandó reunir a todos los principales sacerdotes y a todo el Sanedrín de ellos. Lisias no llamó a los judíos para juzgar a Pablo, sino para integrar el informe que necesitaba. Principales sacerdotes es una expresión que se refiere a los sumos sacerdotes. Algunos opinan que el tribuno no mandó reunir a todo el Sanedrín, sino uno de los principales líderes, pues no tendría tal autoridad. Y sacando a Pablo le presentó delante de ellos. El verbo sacando significa conducir hacia abajo. Lo sacaron de la fortaleza y lo llevaron, no al templo, sino al lugar donde Lisias escucharía las acusaciones de los judíos. Luego dice Hechos 23:6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones y hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Entonces Pablo, sabiendo que una parte del Sanedrín eran saduceos y la otra parte eran fariseos, gritó: hermanos, yo soy fariseo, es por la esperanza y la resurrección de los muertos que yo soy juzgado. Pablo se dio cuenta de que su reacción ante la bofeteada injusta que recibió por parte del sumo sacerdote había anulado toda posible simpatía de parte de los saduceos. Sabía también que estos no creían en la resurrección.
Entonces dividirlas con algo así como que la resurrección era muy fácil. Así es. El único curso abierto para lograr el apoyo de algunos del Sanedrín sería identificarse como fariseo. Él había sido fariseo y creía como ellos en la resurrección. Algunos critican a Pablo por esta táctica en su defensa, como si fuera indigna de un apóstol, o que hubiera dicho algo indebido. Ante tales opiniones se debe recordar que Dios aprobó implícitamente su proceder. ¿Y cómo podía Pablo negar la resurrección si Jesús estaba ahí? Así es. Dios lo había llamado a hacer la obra. Sí. Hechos 23:7 dice: cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos. La asamblea se dividió. Los dos grupos se habían unido en determinados momentos para luchar contra un enemigo común, por ejemplo, en su ataque contra Jesús, y ahora contra Pablo. Se declaró fariseo, se declaró fariseo, se esfumó. La palabra asamblea se traduce de un término griego que significa multitud. O sea, una asamblea, nosotros aquí somos una multitud. Y se unieron de los dos para ir contra. Primero se unieron para ir contra Jesús y ahora se unieron para ir contra Pablo. Así es. Y es lo que el camino de Jesucristo enseñaba, o sea, colocaba en peligro el negocio de los saduceos, pero también colocaba en peligro el no cumplimiento de la ley, que eran los judíos, los fariseos. Entonces, si ya nos enseñaban que no era necesario sacrificar el corderito, sino que Jesucristo era ese sacrificio perfecto, entonces el templo y los sacrificios menguaban, y los saduceos tenían un negocio montado acerca de los corderitos, porque cada persona que tenía el extranjero, como muchos personas que tenían el corderito, la le decía: no, este cordero no está como el sacrificio, no lo puede sacrificar, pero aquí que vendemos uno, y se lo cobraban 2 o 3 veces más caro. Entonces, en la enseñanza de Pablo, de Jesucristo, colocaba en peligro todo ese negocio, todo lo que tenían con los saduceos, pero también decía que, o sea, Jesucristo cumplió la ley por nosotros, para que no fuéramos condenados, y confiando en él teníamos esperanza. Entonces, si ya no hay que cumplir la ley, entonces también la génesis o la manera de ser de los saduceos, no, de los fariseos, también quedaría relegada, o sea, ya no sería nada. Entonces, eran dos cosas que estaban en amenaza en ese entonces. Así es. Luego dice Hechos 23:8: porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles ni espíritus, pero los fariseos afirman todas estas cosas. Habían muchas y radicales discrepancias entre los saduceos y fariseos. Lucas menciona los asuntos clave que los separan en esta ocasión, especialmente respecto al testimonio de Pablo. En el griego, ángel y espíritu son términos singulares. A mí me llama mucho la atención la posición de ellos, porque es la misma posición que pasa aún entre los cristianos. Unos dicen creer una cosa, otros dicen creer otra, se van por las imaginaciones de su mente, o sea, van pensando cada uno lo que quiere, pero la verdad está en la Biblia y hay que aceptarla tal y como está en la Biblia, porque el Señor nos dejó este libro para que nosotros nos pudiéramos entender. En aquel tiempo tenían los recortes que tenían de todo lo que el Señor había
Pero entonces, como no los podían tener en un libro como nosotros los tenemos, para que nadie nos engañe con sus vanas filosofías, entonces ellos sí eran tentados por esas filosofías. Entonces uno se iba por un lado, el otro se iba por otro, y entonces de ahí todo lo que ellos sacaban. ¿Por qué? Porque no tenían esa relación que tenemos nosotros con la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener muy en cuenta la Biblia y vivir por ella, para ella, porque ahí está la palabra de Dios, justo lo que nosotros debemos de creer y lo que no debemos de creer. Así es. Y luego dice Hechos 23:9. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas y la parte de los fariseos contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y de hecho ya le hablaron. El Señor Jesús le habló. Así es. Sería paralización. Entonces dice, se levantó un gran vocerío, es decir, gran clamor y gritos. Pablo logró su propósito. La discrepancia y el odio de los fariseos hacia los saduceos era mayor que su diferencia con los cristianos. Y algunos de los escribas del partido de los fariseos se levantaron y contendían diciendo: la mayoría de los escribas eran fariseos. Describe una pelea violenta. No era fácil en ese momento. No hallamos ningún mal en este hombre. ¿Y qué hay si un espíritu o un ángel le ha hablado? Uno se sorprende al leer que los fariseos se volcaron a favor de Pablo cuando antes habían intentado matarlo. Se debe recordar, sin embargo, que muchos fariseos se habían convertido, lo cual sería más fácil para ellos que para los saduceos. Al referirse a un espíritu o un ángel, probablemente tenían en mente la experiencia que Pablo tuvo en camino a Damasco o en el pueblo. Porque ya le ha pasado muchas cosas a él. Así es. Bueno, luego dice Hechos 23:10. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Esta es bien complicada. Como hubo grande disensión o levantamiento entre las sectas, los saduceos estaban doblemente irritados por el apoyo que los fariseos dieron a Pablo. Ramsay describe el escenario, indicando que los saduceos estaban juntos en un lado y los fariseos al otro, y Pablo en medio. Unos fariseos cruzaron a defender a Pablo y se armó una pelea de gran violencia. El tribuno, temiendo que Pablo fuese despedazado, mandó a los soldados que bajaran para arrebatarlo de en medio de ellos y llevarlos a la fortaleza. Bien complicada la situación. El tribuno había fracasado en su intento de averiguar cuál era la acusación contra Pablo, pero por segunda vez el tribuno tuvo que rescatar a Pablo de la fuga de los judíos. Los soldados salieron de la fortaleza de Antioquía y bajaron al lugar donde el tribuno estaba reunido con los líderes de los judíos, arrebatarlo de la idea de un rescate de en medio de violencia. O sea, fue una situación bien difícil para Pablo. Segundo, la promesa de Dios a Pablo. Y dice Hechos 23:11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo:
valiente Pablo, pues así como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Algunos piensan que Pablo estaba desanimado y angustiado por la violencia e injusticia que había sufrido en 2 días consecutivos. Todavía estaba custodiado en la fortaleza y no tenía perspectivas de liberación. Por otro lado, otros piensan que la visión tenía el propósito de liberación. Por otro lado, otros piensan que la visión tenía el propósito de prepararlo para las adversidades venideras. Tenía que conocer el tipo de cosas que se manejaban alrededor de los conceptos humanos. Entonces, el Señor lo estaba fortaleciendo por medio de eso para todo lo que le esperaba, por lo que el Señor le había dicho que él iba a ser algo muy grande y que tenía que ir delante de reyes y de grandes eminencias para testificar de Cristo. Entonces, él lo que estaba haciendo era preparándolo para esa tarea que yo le había asignado. Así es. En todo caso, el Señor se apareció para animarlo, felicitarlo e informarle de sus planes para el futuro. Siendo apóstol a los gentiles, hacía tiempo que Pablo deseaba ir a Roma, el centro mismo del mundo gentil. Su ministerio en Jerusalén ya había concluido, pero no había otro campo esperándolo. Nótese cómo el Señor revela a su siervo paso a paso su voluntad y dirección. Hechos 23:11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Ya lo leímos. La expresión se le presentó se traduce de un verbo que significa estar sobre o estar al lado. Indica proximidad. El verbo ser valiente lleva la idea de tener ánimo o tener buena esperanza, indicando tal vez que Pablo estaba desanimado. Sin embargo, el verbo es un imperativo del tiempo presente que indicaría el mandato de continuar la acción que ya estaba en marcha. Sí, la demanda que yo estaba haciendo. Así es. O sea, realmente cuando está cumpliendo la voluntad del Señor, todo lo que el Señor le ha mandado, él lo ha hecho. Obviamente él estaba encarcelado, era ¿por qué? Porque predicar la palabra, no era por otra cosa. Así es. Tercero, el complot de los judíos para matar a Pablo. Venido el día, Hechos 23:12 dice: venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiese dado muerte a Pablo. Ay, ese fue lo que yo iba a tratar. Así es. Era religioso. Cuando llegó el día, los judíos tramaron un complot y se juraron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiera dado muerte a Pablo. Un grupo de los más radicales, quizás celotes, resentidos de que había fracasado en su intento de matar a Pablo, 2 días antes se comprometieron a no comer ni beber hasta no cumplir su misión esta vez. Se juraron bajo maldición. Se traduce de un verbo griego que significa declarar un anatema o maldición sobre sí mismos, si no cumplían lo pactado. Hasta jurar a ellos. Hechos 23:16. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró a la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pero el hijo de la hermana de Pablo oyó hablar de la emboscada. Él fue, entró en la fortaleza y se le informó a Pablo. Esta es la primera mención de algún miembro de la familia de Pablo. Vivía su hermana en Jerusalén, era creyente en Cristo,
¿por qué no se hospedó Pablo con ella? Algunos piensan que la conversión de Pablo produjo una división en su familia. Indicaría cierta relación entre la hermana de Pablo y los celotes el hecho de que el sobrino se haya entrado en el complot, se haya enterado del complot. ¿Sabía la hermana de Pablo del complot? El texto no aclara muchos detalles de interés. Emboscada es prácticamente un sinónimo de complot y conjuración. Es interesante notar que Pablo, un preso honorable, podía recibir visitas sin problemas. Es interesante también cómo Dios emplea distintas maneras para proteger a sus siervos y lograr sus propósitos. Mire la forma como el Señor actúa. Puso una persona por allí conocida de Pablo para que le informara de lo que estaba sucediendo, prácticamente de lo que iba a suceder, y él poder estar ya avisado como la visión, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Entonces él ya estaba preparado para eso, y lo que vemos ahí es que Dios no le oculta nada, o sea, no le deja oculto nada, sino que él va sabiendo, va conociendo paso a paso lo que le era necesario por causa del nombre del Señor. Así es. También hay una cosa, es que a todo el mundo Pablo se le dio una papa caliente, porque eran los romanos los que lo tenían en custodia, pero los romanos no sabían qué hacer con él porque lo cogieron fue por culpa de los judíos. Lo llevan donde los judíos para ver si ellos se decidían qué quieren hacer con él, y no se decidieron porque entre ellos mismos no sabían ni qué hacer. Y después unos radicales lo querían ir a matar, entonces ahora eso salir con él de un lado. Lo poco que lo querían. Así es. Bueno, luego dice Hechos 23:17. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: llevad a este joven ante el tribuno porque tiene cierto aviso que dar. Pablo llamó a uno de los centuriones y le dijo: lleva a este joven al tribuno porque tiene algo que comunicarle. El preso honorable también tenía libertad para mandar. El centurión a llevar a su sobrino al tribuno sin ni siquiera tener que reservar la naturaleza del mensaje. Revelar la naturaleza del mensaje que llevaba. Sí, tenía mucha, por la forma, porque también como era fariseo de fariseos, entonces tenía cierta forma de que no lo trataran en alguna parte como ley. Sí, sí. Luego dice Hechos 23:23. Y llamando a los centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea. Un ejército grande. Entonces el tribuno llamó a dos de los centuriones y dijo: para la tercera hora de la noche preparar 200 soldados más 70 de caballería y 200 lanceros para que vayan a Cesarea. Cuando Lisias se enteró de que 40 hombres habían hecho un complot para matar a Pablo, despreciando la autoridad romana y que se trataba de un ciudadano romano, se dio cuenta que era un asunto demasiado comprometedor para él. No podía garantizar la seguridad de Pablo en Jerusalén. No esperaría hasta la mañana siguiente. Tenían que actuar rápido. Así es. Ordenó la información de un pequeño ejército compuesto de la infantería, caballería y tropas de armas livianas. El número y composición de la guardia, además de la seguridad de la noche, todo indica la extrema precaución que el tribuno tomó. La palabra lanceros se traduce de un término griego usado solo aquí en el Nuevo Testamento y significa literalmente los que echan o lanzan con la mano derecha. La tercera hora de la noche era a partir de la puesta del sol, pues el tribuno tenía bajo su control 1000 hombres.
Luego dice Hechos 23-24. Y que preparasen cabalgaduras en que ponían a Pablo y le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Que comiencen. Sí. A la vez ordenó que proveyeran cabalgaduras para que Pablo montara y le llevasen a salvo al procurador Félix. Pablo fue provisto de cabalgaduras, animales para montar y para llevar sus valijas. El tribuno quería que el grupo llegase a Cesarea, una distancia de unos 100 kilómetros, lo más pronto posible, donde tendría una protección segura. Cesarea era la sede desde donde el representante de Roma gobernaba sobre toda Palestina. Uno mira ahí la protección de Dios. O sea, Dios iba por medio de Pablo a cumplir el propósito de ir a llevar hasta los gobernantes y hasta toda la gente que conociera del Señor Jesucristo. Y Dios proporcionó los medios, la protección, los cuidados, y no dejó que le pasara absolutamente nada a Pablo. Entonces uno mira nosotros por qué tenemos. Nosotros estamos acá, nos acogemos a la gracia, a la misericordia de Dios. Él nos protege, Él nos cuida, Él saca la cara por nosotros donde quiera que vayamos. Entonces la confianza que estos pasajes nos deben de dejar en nuestro corazón. Saber que ponemos la mirada en Él y que Él nos va a proteger y nos va a guardar. Así es. Amén. Cerramos. Aplicaciones del estudio de hoy. En defensa del creyente, en su defensa, el creyente debe ser astuto como serpiente y sencillo como paloma, que es lo que dice Hechos 23:6 y Mateo 10:6. Entonces, Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Y Mateo 10:16 dice: y aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes y sencillos como palomas. La prudencia hace mucha falta. Así es. Segundo, la mejor defensa del creyente cuando es atacado es identificarse en su relación con Cristo y con la doctrina cristiana. Hechos 23:6, que dice: entonces Pablo, notando que una parte era saduceos y otra fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y la resurrección de los muertos se me juzga. Tercero, el creyente obediente recibirá ánimo y orientación del Señor, lo cual llegará por medio de la lectura de la Biblia, el testimonio del Espíritu y o visiones. Hechos 23:11, que dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Mire la forma como lo llevaba, pero mire el plan del Señor. Así es. Cuarto, Dios tiene 1000 maneras para proteger a sus siervos, aún anulando los mejores planes de los enemigos. Hechos 23, versículos 16 y siguientes. Mas el hijo del hermano de Pablo, oyendo hablar de la celda, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que dar.